de entrada, adelántales tantito el tema, lealtades familiares y patrones de dolor. Sí, es un tema bien interesante, cuentavientes. Es un tema fuerte. Dice Huicha que va a llorar. Pero vamos a entender muchos de nuestras alianzas con el dolor y con nuestra familia, que es todo un tema para todos. Totalmente. Agarrémonos de las manos, cuentavientes. Con Ana Mara Orihuela regresando del corte. No se vayan. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Estamos de regreso en W Radio, 12 de la tarde con 31 minutos. Y bueno, ya está aquí Ana Mar, que nos trajo galletitas. Perdón si me metí ahorita una a la boca. Ya no voy a... Es que la charla que vamos a tener es como es para eso. Pues arráncate, hija, que tenemos galletas. Exactamente 23 minutos, hija. Bueno, muy bien. Pues justamente hoy vamos a hablar de un tema bien importante, interesante. Yo creo que para todos, Rebe, el tema de los padres, la familia, los hermanos, el sistema, no es un tema fácil. De pronto nos sentimos enojados con la familia que tenemos, nos sentimos no pertenecientes, o de pronto enojados con nuestros padres, con las dinámicas que vivían entre ellos como pareja, o la forma de vivir de nuestro padre, de nuestra madre. En fin, yo creo que es todo un tema, y justo hoy vamos a hablar de cómo este tema moldea esta familia, estas creencias, estas dinámicas moldean mucho de lo que somos y de lo que vamos eligiendo en la vida y de cómo nos vamos sintiendo y bueno, pues todo un proceso de cómo poder diferenciarnos y aprender a romper las lealtades familiares. Las lealtades ha habido muchas teorías y muchos autores que han hablado del impacto que tiene la familia en la vida de cada uno de nosotros. Últimamente mucho las constelaciones, por ejemplo, pero la terapia sistémica, la metagenealogía, ¿no? O sea, los guiones de vida con el análisis transaccional. Todas estas teorías nos hacen conscientes del impacto que tiene las dinámicas familiares, las alianzas sistémicas, de cómo las cosas que se permitía tu padre, tu madre, tus hermanos, suelen ser sistemas de repeticiones. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿identificas algún sistema de repeticiones en tu familia? Ya sabes... Pero a ver, danos ejemplos para que los cuentavientes se manifiesten, por ejemplo, y nos manden tweets. Y de hecho vamos a ver tipos de alianzas para que se identifiquen. Pero hay una constante, por ejemplo, la constante es que las mujeres están solas, la constante es que todas se embarazan chiquitas, o la constante es que todos los hombres son ausentes, o la constante o que no hay dinero en la familia. O que siempre estés rodeada como de patanes, ¿no? Exacto, que los hombres sean abusivos o violentos, o que las mujeres sean las abusivas y las que tengan hombres dominados y castrados. O sea, todas estas dinámicas que van desde los abuelos, ¿no? Que vemos que vienes arrastrando desde, bisabuelos, abuelos. Cuando nosotros somos niños, entendemos las reglas no verbales de nuestro sistema y las entendemos muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, entendemos que en esta familia nadie habla de sus sentimientos. Y entendemos que hablar de nuestros sentimientos es nadie dice, aquí nadie habla de sus sentimientos. Pero es una reacción típica, es una idea no verbal, pues, es una regla, que ya se da por sentado y nunca se habló o se dijo o se actuó de esa manera porque, así fue toda la vida. Así es. A ver, les pongo ejemplos, cuentavientes, para que nos digan si en sus familias existía este tipo de ideas, estas ideas que son no verbales o reglas no verbales. Por ejemplo, la mamá resolviendo siempre todo, ¿no? Así es. O sea, mi mamá resolviendo sola todo. O nadie hablaba, lo que tú dices, de lo que sentía. Así o abusos constantes. O siempre había traiciones, nunca había dinero, etcétera, 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 ¿no? Sí, dinámicas, por ejemplo, mi papá es un abusivo con mi mamá, la maltrata, ella llora,
pero nadie habla del tema. Sí, exacto. Mi papá, por ejemplo, golpea a mi hermano, es alcohólico, pero nadie habla del tema. Uh-huh. No, aquí no se habla de lo que pasa, de lo que sentimos. Inclusive, ¿no?, del sexo. Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También todos estas dinámicas de lo que pasa con la sexualidad, con claro. los abusos. ¿A cuántos de ustedes cuentavientes los sentaron en la sala sus papás y les hablaron de educación sexual, por ejemplo? Claro, ¿no? Exacto. En esta casa todos somos asexuados, el sexo no existe. Uh-huh. Y entonces estas formas de vida se convierten en reglas no verbales y que cuando somos niños internalizamos. O sea, uh-huh, fíjense, pregúntense cuáles eran las reglas no verbales en su casa y además qué actos confirmaban esa regla, ¿no? Uh-huh. En relación al dinero, a la sexualidad, al amor, al matrimonio, al compromiso. Y todas nuestras dinámicas familiares van generando una visión. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú te das cuenta que tu mamá, que la relación entre tu mamá y tu papá es una relación muy castrante? Ella siempre le resuelve, lo trata como niño, lo cuida, lo sostiene, y uh-huh, él es como un niño berrinchudo, enojado, violento. Y cuando tú eres niño, aprendes en esa dinámica una regla de vida. Claro. ¿Ah? Que después internalizas, y por supuesto internalizas pues en un estado muy moldeable y muy vulnerable, que es cuando estamos niños, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, te voy a leer todo lo que hay, porque ya nos empezaron a mandar los cuentavientes platíquenos de su sistema de repetición. Mira, mi abuela materna, mi mamá, hermanas de mi mamá y yo nos casamos con hombres que tenían hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. La constante en mi familia, dice otro cuentaviente, es que los hombres tienen varios matrimonios. Sí. ¿No? Otra cuentaviente, las parejas de mis hermanos y mía siempre han sido por lo menos 10 años más grandes. Así es. ¿No? Ve todos los patrones y las ideas. Detrás de esos patrones hay uh-huh, reglas, ¿no? Todas las tías divorciadas y las primas, 2 ya van en ese camino, ¿no? En mi familia las mujeres están solteras y cuando tenemos relaciones sentimentales son unos patanes de miedo. Chécate nada más cómo vamos. Así es, y justamente esas dinámicas que vemos que, bueno, todas están con un hombre casado, y ni siquiera es que nosotros tengamos que ser conscientes de eso, uh-huh, porque las reglas las repetimos por sistema aún sin saber. Uh-huh. Por ejemplo, esta frase de ojos que ven, corazón que no siente, no es cierto. Absurdo. Uh-huh. Es absurdo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que su mamá, su abuela, había tenido a su mamá y su papá era casado. Uh-huh. La abuela jamás había hablado de que el papá de tenía otra familia. Tenía otra familia y que había sido rechazada, ¿no? Y que entonces había sido una madre soltera. Jamás había hablado de esto. Uh-huh. El papá simplemente no existía. Uh-huh. Pero entonces, cuando mi paciente tiene se embaraza de un hombre casado y además la rechaza. Pero nadie sabía en el sistema que esta era la historia de su madre. Sí, claro. La abuela nunca lo había dicho. Entonces, ajá, pero ¿cómo está el rollo ahí? Exacto. O sea, es que en realidad tenemos que entender que... O sea, ¿es genético, Ana Mar, o qué? Es una alianza energética dentro del sistema. Las decisiones y los actos importantes de nuestro sistema se quedan como un trauma, como un nudo, como una energía que carga el sistema. Claro. Eso es algo que tenemos que entender, cuentavientes. O sea, hay reglas, estas reglas se las voy a decir, las reglas de sistema, que son 5 reglas muy importantes. Uh-huh. Todos tenemos chips insertados de nuestros padres. Aunque nos enojen nuestros papás, aunque nos moleste nuestro sistema, aunque hemos decidido ser diferentes a nuestro sistema, aunque no queramos pertenecer, nosotros tenemos un chip, una parte genética que nos une, nos enlaza a sus carencias, a sus miedos, a sus vicios, a su manera de ver la vida. Uh-huh. Segunda regla del sistema, todos amamos a nuestros padres. Sí. Aunque tú digas, yo ni amo a mi padre, nunca lo conocí, me vale gorro quién es, no es verdad, porque todos sabemos que venimos de un padre y una madre
No, y ese vacío duele. Y ese vacío siempre duele. Podemos llenarlo con enojo, podemos llenarlo con indiferencia, con olvido, pero simplemente es como ponerle un callito para que no duela, pero en realidad a todos nos duele que nuestro papá nunca o nuestra mamá nunca fue amoroso o no estuvo, en fin, o sea, todos amamos a nuestros padres. Todos necesitamos pertenencia a un sistema. Por ejemplo, a lo mejor muchos de los que nos escuchan han decidido no pertenecer a ese sistema y ser muy diferente de la mamá víctima o ser muy diferente del papá perfeccionista, rígido. Yo voy a ser muy diferente, yo voy a ser muy libre y yo no pertenezco a ese sistema. En realidad, eso te hace negar una parte... Estás evadiendo. Sí, porque ¿no? tú tienes raíces en ese sistema. Claro. Y tienes chips integrados y además todos tenemos necesidad de pertenencia. Todos. O sea, aquí no hay... O sea, realmente el que vive ermitaño, solitario y haciendo su micromundo, en realidad es una defensa. Porque todos necesitamos esa pertenencia y cuando no tenemos esa pertenencia, tenemos un vacío que siempre está presente ahí. Cuarta regla, todos tenemos lazos energéticos que nos unen. Las decisiones de nuestro sistema se quedan para bien y para mal, ¿eh? Sí, claro. Porque en realidad hay muchas ventajas y fuerzas de nuestro sistema, de la madre, del padre, de los abuelos, de toda la familia. A eso me refiero con sistema, de toda la familia y el linaje al que pertenecemos. Hay muchos aspectos poderosos y buenos y de gente trabajadora que salió adelante, muy aspiracional o con anhelos de superación, ¿no? En fin, o sea, hay muchos aspectos positivos que nos son heredados, pero también hay aspectos muy carentes, Rebe, ¿no? De pronto el miedo, por ejemplo, al éxito, ¿no? La alianza de por ejemplo, puede ser una alianza con el abuelo y el padre de una vida muy mediocre, donde nunca hay dinero, donde nunca somos talentosos, tenemos todo para triunfar, pero la vida simplemente nunca nos abre una puerta, ¿no? Esa puede ser una forma de alianza, de alianza. Y en realidad esta última regla, las decisiones individuales siempre afectan el colectivo. Exacto. O sea, todo lo que tú avanzas dentro de tu sistema tiene una repercusión a nivel colectivo. Incluso hasta en términos de ADN está demostrado que la evolución, que los cambios, que los avances afectan a la generación que viene. O sea, si tú como madre te liberaste del apego, de la dependencia, te independizaste y fuiste más libre, eso cambia los códigos de tu familia. Sí, pero muchas veces no lo haces porque sientes que es traición, ¿no? A estos códigos. Exactamente. Que eso es lo duro y lo triste. Exacto. Justamente ese es el tema, ¿no? Que como tenemos reglas de sistema, todos queremos pertenecer. Y hay 3 motivos por los cuales nos aliamos con ese dolor. Claro. Sí, exacto. O sea, ves a tu madre sufriendo porque tuviste un padre que la abandonó cuando tú estabas muy chavita y a tu hermana le pasó lo mismo y tú de pronto que tienes una relación pues normal, una relación en paz y tranquila, sí, hasta te sientes mal y diciendo, estas lo están pasando tan mal que yo, ¿por qué estoy disfrutando esto? No me merezco esto, tengo que seguir con este código y hacer esta alianza hacia la tristeza y el dolor, sí, y me uno a ellas, ¿no? Exacto. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, se han sentido culpables por tener éxito, dinero o una pareja? Simplemente en los viajes, cuentavientes, no así tiene. De chin, no, creo que yo no me voy a ir a este viaje, o sea, estoy viendo que mis papás no tienen el dinero para hacerlo o no han viajado en mucho tiempo y yo me voy a ir a disfrutar, ¿sabes? Sí. Ese tipo de pensamientos. O de irme a comprar algo que me gusta y pensar que mi hermana no tiene para la colegiatura de mi sobrino, o que tengo la posibilidad porque he trabajado mucho de comprarme esto, viajar, hacer, y no puedo porque estoy aliada con esos códigos de mi familia. Nos aliamos por tres razones muy poderosas. La primera es porque necesitamos pertenecer. Cuando nosotros nos salimos del huacal, del modelo, del patrón, nos sentimos ya no parte. O sea, es como si no fueras parte. Todos sufren o todos tienen conflictos con el dinero o todos tienen y yo no. Entonces yo ya no soy parte y esto
te genera una alienación que duele, porque tú los amas. Nos aliamos también por simbiosis, o sea, de alguna manera no nos hemos diferenciado. Hay un libro, Rebeca, que habla de todas estas cosas, que es interesantísimo, que se llama Secretos de Familia, de John Bradshaw, que tiene una frase impresionante que me encanta, que dice que para encontrar el hogar, hay que salir del hogar. Sí. Y es una frase que tiene muchísimo sentido porque en términos de la simbiosis, si tú sigues viviendo con tus papás, si sigues identificados con sus dinámicas destructivas, con sus carencias, con sus conflictos, si sigues siendo parte de ellos, jamás te vas a diferenciar, vas a seguir viviendo en una simbiosis. En una simbiosis que te haga repetir los mismos patrones destructivas, ¿no? Entonces, si el papá es un berrinchudo y la mamá es una víctima, y si aquí todos somos dependientes, o si aquí todos somos adictos, o sea, si no sales del hogar, nunca vas a romper esa simbiosis que te permita regresar a él. Y por eso hay una edad, Rebe, en que ya no debemos de vivir con nuestros papás. Estoy de acuerdo. Es absolutamente insano, porque entonces nunca rompes la simbiosis y nunca generas una propia identidad. Y solamente cuando rompes con esa simbiosis y sales del hogar, aprendes a regresar a un hogar en una distancia y en un vínculo mucho más sano, y no en simbiosis, no en apego, sino en una forma mucho más a distancia, con ciertos límites que te diferencie entre ellos y tú. Y cuando tú te diferencias entre ellos y tú, la alianza se rompe. Y el otro aspecto por lo cual nos aliamos con nuestro clan es por amor. Es por este amor que sentimos por ellos, por esta compasión, por esta culpa que sentimos cuando no somos parte, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes habrán soltado alguna oportunidad en su vida simplemente porque esto iba a generar una envidia en sus hermanos? O porque esto iba a generar, porque tu mamá o tu papá no eran lo que esperaban de ti. Entonces... O estudiar otra carrera porque al papá no se le antojó que estudiaras, o sea, el papá quiere que seas abogado. Así es. Uno está dispuesto a sacrificarse por la aceptación y la pertenencia del sistema. Y esto es algo... que no nos permite generar una propia identidad. Quiero decirles a todos que muchas veces salimos del hogar y yo creo que muchos de los que escuchan este programa están en esta dinámica. Han elegido diferenciarse de su sistema y cambiar y soñar vivir las cosas que quieren vivir, vencerse, conocerse, tomar terapia, aprender a echarse un clavado en la psique y sanar muchas de las cosas que los han marcado a lo largo de su vida. Y yo quiero decirles que ese camino que te lleva, que te hace salirte del hogar y salirte de los patrones, hay un momento en el que tienes que regresar a él. Y tienes que regresar a él en una identidad fortalecida donde aprendas a valorar las fuerzas de tu sistema. Eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante, pero quiero decirlo ahorita porque muchos a lo mejor... Yo quiero preguntarte, cuentaviente, cuando tú piensas en tus padres, en tu familia, en tus abuelos, en tus tíos, en tu sistema, ¿qué sientes? ¿Sientes orgullo? ¿Te pasa que te sientes orgulloso por las decisiones de tu padre, de tu madre, por la forma en la que eligieron vivir, por lo que construyeron? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes que te avergüenza su pobreza o te avergüenza sus dinámicas destructivas, a lo mejor el alcoholismo de alguno de ellos, a lo mejor la violencia, en fin, ¿no? Todas las dinámicas disfuncionales que de pronto vivimos en nuestras familias y que además es bien común. O sea, créanme que es bien común que estemos relacionados en dinámicas bien disfuncionales. O sientes que tu familia simplemente no perteneces, o sea, son ajenos a ti, tú eres algo muy diferente y tú eres una harina de otro costal, en realidad estás alejado, tu vida es muy distinta a la de ellos y tú no perteneces a esa familia. O sea, a ver, platícanos, porque te voy a decir qué pasa en el fondo
con cada una de estos sentimientos. Por ejemplo, si tú sientes orgullo por tu familia y por las dinámicas que se desarrollan, tú te vas a aliar con ellos, con esa forma de vida. Por ejemplo, a lo mejor si sentías orgullo por tu abuelo porque fue un tipo muy muy generoso o fue un tipo muy trabajador, pues tú te vas a aliar con esa forma de ser generoso y trabajador de tu abuelo. O a lo mejor si te sentías si sientes orgullo por las mujeres porque han sido unas mujeres fuertes y han sido unas mujeres que sacaron a sus hijos adelante, bueno, si tú sientes orgullo por esas mujeres, tú te vas a aliar con su manera de vida. Entonces, cuando sientes orgullo, buscas una forma de alianza, y eso es el efecto del orgullo. La vergüenza, cuando tú sientes vergüenza por su pobreza, por las dinámicas, por el alcoholismo, por lo que vivían, lo que va a pasar contigo es que vas a hacer todo para ganar valor. O sea, vas a ser una persona que va a intentar hacer cosas para cubrir la vergüenza de haber tenido un papá alcohólico, para cubrir la vergüenza de haber tenido una mamá depresiva. O sea, vas a hacer, si lo que sientes es vergüenza, lo que vas a hacer es algo para cubrir esa vergüenza de tu sistema. Y si tú sientes que ellos son otra cosa, que tú no perteneces a ese sistema, lo que va a pasar es que sus carencias, sus dinámicas destructivas van a actuar en ti de manera inconsciente. Esto es fuertísimo, cuentavientes, porque cuando no tenemos integrada la pertenencia al sistema, las dinámicas del sistema operan en nosotros de manera inconsciente. Estoy de acuerdo. De tal manera que simplemente las reproduces, a lo mejor haciendo todo lo contrario, pero acuérdate. Pero vas a seguir recurriendo, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, hacer todo lo contrario trae el mismo resultado. Oye, este es un gran tema, Ana Mar. Ya no tenemos tiempo para continuar. O sea, tenemos apenas 2 minutos. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte del tema, claro, porque la gente está, pero desbordada, mandando sus opiniones, sus comentarios, cómo vivieron en familia, cuáles eran sus códigos, sus ideas típicas. No, está impresionante. Sí, además podemos ver los tipos de alianzas. Quiero después, en el siguiente programa que hagamos. No, lo hacemos la semana que entra, pero ya. ¿Seguro? Sí, o sea, segurísimo. Vamos a ver los tipos de alianzas, porque es algo súper interesante. Mientras tanto, puedes ir contestando por la tarde, tú que no tienes nada que hacer, alguno de los tweets. No, porque sí, de verdad, la gente está abriendo su corazón impresionante y están revelándonos unas historias que de verdad algunas son hasta de miedo y sí necesitan ayuda. Claro, por supuesto, voy a contestar todas sus preguntas y voy a estar atenta al chat. Y bueno, lo que quiero decirles es que cuando miras que hay que echarnos un clavado al bosque de nuestra psique y no tenerle miedo a hablar de las dinámicas que vivimos cuando éramos niños, las dinámicas que viven nuestros padres, las dinámicas. No hay que tenerle miedo. Ok, ese es un buen ejercicio para de aquí a una semana empecemos a trabajar. A ver, danos los más específico, qué es lo que tenemos que hacer para llegar preparados a tu siguiente programa, la segunda parte. Quisiera dejarles la tarea, cuentavientes, de que se pregunten a sí mismos cuáles eran las dinámicas de vida de su padre, de su madre y de sus abuelos. ¿Qué relación tenían con el amor, con el dinero y con la autoestima, consigo mismos, con la aceptación de sí mismos? Y vayan arrobando a Ana Mar Orihuela. Sacamos todas estas convivencias de las que nos estás hablando y las platicamos aquí en el programa la semana que entra, ¿te parece? Exacto, mándanos sus historias y voy a hacer un concentrado para que platiquemos de sus ejemplos. Perfecto. Entonces, Ana Mar Orihuela, eres Orihuela Ana Mar. En Twitter, @Ana Mar Orihuela. En Facebook igual. Ana Mar Orihuela Rico. Y mi página www.anamarorihuela.com.mx. Y además, bueno, y quiero invitarlos a la conferencia que vamos a tener con Eduardo Calixto. Con Eduardo Calixto. El 20 de febrero. Ahorita lo tuiteamos. Detalles ahora la próxima semana. La semana que entra. Perfecto. Nosotros nos vamos. Estamos mañana en vivo. Ojalá Marta pueda volar de Nueva York a México. Quédense aquí en W Radio. Viene Fernanda Tapia. Luego El Hueso. Luego Alejandro Franco con música. Se pone buenísimo W. Amor. Al matrimonio, al compromiso, y todas nuestras dinámicas familiares van generando una visión. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú te das cuenta que tu mamá, que la relación entre tu mamá y tu papá es una relación muy castrante? Ella siempre le resuelve, lo trata como niño, lo cuida, lo sostiene, y él
es como un niño berrinchudo, enojado, violento. Y cuando tú eres niño, aprendes en esa dinámica una regla de vida. Claro. ¿Verdad? Que después internalizas, y por supuesto internalizas pues en un estado muy moldeable y muy vulnerable, que es cuando estamos niños, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, te voy a leer todo lo que hay, porque ya nos empezaron a mandar los Cuentavientes, cuentavientes sus ideas. platíquenos de su sistema de repetición. Mira, mi abuela materna, mi mamá, hermanas de mi mamá y yo nos casamos con hombres que tenían hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. La constante en mi familia, dice otro cuentaviente, es que los hombres tienen varios matrimonios. Sí. ¿No? Otra cuentaviente, las parejas de mis hermanos y mía siempre han sido por lo menos 10 años más grandes. Así es. ¿No? Ve todos los patrones y las ideas. Detrás de esos patrones hay reglas, ¿no? Todas las tías divorciadas y las primas, 2 ya van en ese camino, ¿no? En mi familia las mujeres están solteras y cuando tenemos relaciones sentimentales son unos patanes de miedo. Así Chécate es. nada más cómo vamos. Así es, y justamente esas dinámicas que vemos, que bueno, todas están con un hombre casado, y ni siquiera es que nosotros tengamos que ser conscientes de eso, ¿eh? Porque las reglas las repetimos por sistema aún sin saber. Por ejemplo, esta frase de ojos que ven, corazón que no siente, no es cierto. Absurdo. Es absurdo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que su mamá, su abuela, había tenido a su mamá y su papá era casado. La abuela jamás había hablado de que el papá de tenía otra familia. Tenía otra familia y que había sido rechazada, ¿no? Y que entonces había sido una madre soltera. Jamás había hablado de esto. El papá simplemente no existía. Pero entonces, cuando mi paciente tiene se embaraza de un hombre casado y además la rechaza. Pero nadie sabía en el sistema que esta era la historia de su madre. Sí, claro. La abuela nunca lo había dicho. Entonces, pero ¿cómo está el rollo ahí? Exacto. Es que en realidad tenemos que entender que... O sea, ¿es genético, Ana Mar, o qué? Es una alianza energética dentro del sistema. Las decisiones y los actos importantes de nuestro sistema se quedan como un trauma. De entrada, adelántales tantito el tema, lealtades familiares y patrones de dolor. Sí, es un tema bien interesante, cuentavientes. Es un tema fuerte. Dice Huicha que va a llorar. Pero vamos a entender muchas de nuestras alianzas con el dolor y con nuestra familia, que es todo un tema para todos. Totalmente. Agarrémonos de las manos, cuentavientes. Con Ana Mar Orihuela regresando del corte. No se vayan. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Estamos de regreso en W Radio, 12 de la tarde con 31 minutos. Y bueno, ya está aquí Ana Mar, que nos trajo galletitas. Perdón si me metí ahorita una a la boca. Ya no voy a... Es que la charla que vamos a tener es como sí, es para eso. Pues arráncate, hija, que tenemos exactamente 23 minutos, hija. Bueno, muy bien. Pues justamente hoy vamos a hablar de un tema bien importante, interesante. Yo creo que para todos, Rebe, el tema de los padres, la familia, los hermanos, el sistema, no es un tema fácil. De pronto nos sentimos enojados con la familia que tenemos, nos sentimos no pertenecientes, o de pronto enojados con nuestros padres, con las dinámicas que vivían entre ellos como pareja, o la forma de vivir de nuestro padre, de nuestra madre. En fin, yo creo que es todo un tema, y justo hoy vamos a hablar de cómo este tema moldea esta familia, estas creencias, estas dinámicas, moldean mucho de lo que somos y de lo que vamos eligiendo en la vida y de cómo nos vamos sintiendo. Y bueno, pues todo un proceso de cómo poder diferenciarnos y aprender a romper las lealtades familiares. Las lealtades
ha habido muchas teorías y muchos autores que han hablado del impacto que tiene la familia en la vida de cada uno de nosotros. Últimamente mucho las constelaciones, por ejemplo, pero la terapia sistémica, la metagenealogía, ¿no? O sea, los guiones de vida con el análisis transaccional. Todas estas teorías nos hacen conscientes del impacto que tiene las dinámicas familiares, las alianzas sistémicas, de cómo las cosas que se permitía tu padre, tu madre, tus hermanos, suelen ser sistemas de repeticiones y, ¿no? De pronto el miedo, por ejemplo, al éxito, ¿no? La alianza de por ejemplo, puede ser una alianza con el abuelo y el padre de una vida muy mediocre, donde nunca hay dinero, donde nunca somos talentosos, tenemos todo para triunfar, pero la vida simplemente nunca nos abre una puerta, ¿no? Esa puede ser una forma de alianza, de alianza. Y en realidad esta última regla, las decisiones individuales siempre afectan el colectivo. Exacto. O sea, todo lo que tú avanzas dentro de tu sistema tiene una repercusión a nivel colectivo. Incluso hasta en términos de ADN está demostrado que la evolución, que los cambios, que los avances afectan a la generación que viene. O sea, si tú como madre te liberaste del apego, de la dependencia, te independizaste y fuiste más libre, eso cambia los códigos de tu familia. Sí, pero muchas veces no lo haces porque sientes que es traición, ¿no? A estos códigos. Exactamente. Que eso es lo duro y lo triste. Exacto. Justamente ese es el tema, ¿no? Que como tenemos reglas de sistema, todos queremos pertenecer. Y hay 3 motivos por los cuales nos aliamos con ese dolor. Claro, sí, exacto. O sea, ves a tu madre sufriendo porque tuviste un padre que la abandonó cuando tú estabas muy chavita, y a tu hermana le pasó lo mismo, y tú de pronto que tienes una relación pues normal, una relación en paz y tranquila, sí, hasta te sientes mal y diciendo, estas lo están pasando tan mal que yo, ¿por qué estoy disfrutando esto? No me merezco esto, tengo que seguir con este código y hacer esta alianza hacia la tristeza y el dolor, sí, y me uno a ellas, ¿no? Exacto. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, se han sentido culpables por tener éxito, dinero o una pareja? Simplemente en los viajes, cuentavientes, no así de, no, creo que yo no me voy a ir a este viaje. O sea, estoy viendo que mis papás no tienen el dinero para hacerlo, o no han viajado en mucho tiempo, y yo me voy a ir a disfrutar, ¿sabes? Sí. Ese tipo de pensamientos. O de irme a comprar algo que me gusta y pensar que mi hermana no tiene para la colegiatura de mi sobrino, o que tengo la posibilidad, porque he trabajado mucho, de comprarme esto, viajar a hacer, y no puedo porque estoy aliada con esos códigos de mi familia. Nos aliamos por tres razones muy poderosas. La primera es porque necesitamos pertenecer. Cuando nosotros nos salimos del huacal, del modelo, del patrón, nos sentimos ya no parte. O sea, es como si no fueras parte. Todos sufren, o todos tienen conflictos con el dinero, o todos tienen, y yo no. Entonces yo ya no soy parte, y esto te genera una alienación que duele, porque tú los amas. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿identificas algún sistema de repeticiones en tu familia? Ya sabes... Pero a ver, danos ejemplos para que los cuentavientes se manifiesten, por ejemplo, y nos manden tweets. Y de hecho vamos a ver tipos de alianzas para que se identifiquen. Pero hay una constante, por ejemplo, la constante es que las mujeres están solas, la constante es que todas se embarazan chiquitas, o la constante es que todos los hombres son ausentes, o la constante o que no hay dinero en la familia. O que siempre estés rodeada como de patanes, ¿no? Exacto, que los hombres sean abusivos, o violentos, o que las mujeres sean las abusivas, y las que tengan hombres dominados y castrados. O sea, todas estas dinámicas que van desde los abuelos, ¿no? Que vemos que vienes arrastrando desde, bisabuelos, abuelos. Cuando nosotros somos niños, entendemos las reglas no verbales de nuestro sistema, y las entendemos muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, entendemos que en esta familia nadie habla de sus sentimientos.
Sí, y sí, entendemos sí, sí. que hablar de nuestros sentimientos es una... nadie dice, aquí nadie habla de sus sentimientos. Sí, no, pero es, claro, es una reacción típica, es una idea no verbal, pues, es una regla, que ya se da ¿no? por sentado y nunca se habló o se dijo o se actuó de esa manera porque, güey, así fue toda la vida. Así es. A ver, les pongo ejemplos, cuentavientes, para que nos digan si en sus familias existía este tipo de ideas, estas ideas que son no verbales o reglas no verbales. Por ejemplo, la mamá resolviendo siempre todo, ¿no? Así o sea, es. mi mamá resolviendo sola todo. O nadie hablaba lo que tú dices de lo que sentía, o Así es. abusos constantes, o siempre había traiciones, nunca había dinero, etcétera, 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 ¿no? Sí, sí, dinámicas, por ejemplo, mi papá es un abusivo con mi mamá, Ujú. la maltrata, ella llora, pero nadie habla del tema. Sí, exacto. Mi papá, por ejemplo, golpea a mi hermano, es alcohólico, pero nadie habla del tema. Ujú. No, aquí no se habla de lo que pasa, de lo que sentimos. Inclusive ¿no? del sexo. Así es, ¿No? por ejemplo, ¿no? También todos estos estas dinámicas de lo que pasa con la sexualidad, con Claro. los abusos. ¿A cuántos de ustedes cuentavientes los sentaron en la sala sus papás y les hablaron de educación sexual, por ejemplo? Claro, ¿No? exacto. En esta casa todos somos asexuados, el sexo no existe. Ujú. Y entonces estas formas de vida se convierten en reglas no verbales y que cuando somos niños internalizamos. O sea, fíjense, pregúntense cuáles eran las reglas no verbales en su casa y además qué actos confirmaban esa regla, ¿no? Ujú. En relación al dinero, a la sexualidad, a la como un nudo, como una energía que carga el sistema. Claro. Eso es algo que tenemos que entender, cuentavientes. O sea, hay reglas, estas reglas se las voy a decir, las reglas de sistema, que son 5 reglas muy importantes. Ujú. Todos tenemos chips insertados de nuestros padres. Aunque nos enojen nuestros papás, aunque nos moleste nuestro sistema, aunque hemos decidido ser diferentes a nuestro sistema, aunque no queramos pertenecer, nosotros tenemos un chip, una parte genética que nos une, nos enlaza a sus carencias, a sus miedos, a sus vicios, a su manera de ver la vida. Ujú. Segunda regla del sistema, todos amamos a nuestros padres. Sí. Aunque tú digas, yo ni amo a mi padre, nunca lo conocí, me vale gorro quién no es verdad, porque todos sabemos que venimos de un padre y una madre. No, y ese vacío duele. Y ese vacío siempre duele. Ujú. Podemos llenarlo con enojo, podemos llenarlo con indiferencia, con olvido, pero simplemente es como ponerle un callito para que no duela, Ujú. pero en realidad a todos nos duele que nuestro papá nunca o nuestra mamá nunca fue amoroso o no estuvo, en fin, o sea, todos amamos a nuestros padres. Ujú. Todos necesitamos pertenencia a un sistema. Por ejemplo, a lo mejor muchos de los que nos escuchan han decidido no pertenecer a ese sistema y ser muy diferente de la mamá víctima o ser muy diferente del papá perfeccionista, rígido. Yo voy a ser muy diferente, yo voy a ser muy libre y yo no pertenezco a ese sistema. En realidad, eso te hace negar una parte... Estás evadiendo. Sí, porque ¿no? tú tienes raíces en ese sistema. Claro. Y tienes chips integrados y además todos tenemos necesidad de pertenencia. Todos. Ujú. O sea, aquí no hay, o sea, realmente el que vive ermitaño, solitario y haciendo su micromundo, en realidad es una defensa. Ujú. Porque todos necesitamos esa pertenencia y cuando no tenemos esa pertenencia, tenemos un vacío que siempre está presente ahí. Ujú. Ujú. Cuarta regla, todos tenemos lazos energéticos que nos unen. Las decisiones de nuestro sistema se quedan para bien y para mal, Sí, claro. porque en realidad hay muchas ventajas y fuerzas de nuestro sistema, de la madre, del padre, de los abuelos, de toda la familia. A eso me refiero con sistema, de toda la familia y el linaje al que pertenecemos. Hay muchos aspectos poderosos y buenos y de gente trabajadora que salió adelante, muy aspiracional o con anhelos de superación, ¿no? En fin, o sea, hay muchos aspectos positivos que nos son heredados, Ujú. pero también hay aspectos muy carentes.